El viento de otoño barría los campos desolados de Aragón, silbando a través de los matorrales secos. El traqueteo de la vieja Land Rover Santana castigaba la espalda de Mateo Vega, pero al anciano no le importaba. Su mirada, afilada como el cierzo, estaba fija en la distancia, más allá de las pesadas puertas de hierro del cuartel donde su hijo menor, Javier, cumplía su servicio. Era el Benjamín, el hijo que le había llegado mucho después de la jubilación, un tesoro tan preciado que el mero pensamiento de su ausencia le causaba un dolor físico. Tras solicitar el permiso de visita y entrar en el austero locutorio, Mateo se frotó las manos con nerviosismo. Sus nudillos, ásperos y agrietados, eran el testamento de una vida entera dedicada a labrar la tierra, un mapa de su existencia humilde y trabajadora. Un momento después, la puerta se abrió y Javier, enfundado en su uniforme militar, apareció. Una sonrisa de alivio comenzaba a dibujarse en el rostro de Mateo cuando, al ver la cara de su hijo, se le heló la sangre. La mejilla izquierda y la zona alrededor de los labios de Javier estaban teñidas de un morado oscuro y violáceo. Aunque intentaba ocultarlo, la hinchazón era evidente. Pero lo peor no eran los moratones. Eran sus ojos. Los ojos de su hijo estaban muertos. Habían perdido toda su luz, reemplazada por una profunda oscuridad que habitaba en sus pupilas vacías. El corazón de Mateo se hundió en un abismo de hielo. Javier, lo llamó con una voz quebrada. El joven soldado se limitó a bajar la cabeza sin fuerza. En ese instante 2 soldados con galones de sargento, que parecían haber acompañado a Javier, se acercaron riendo entre dientes. Sus miradas estaban cargadas de un desprecio y una burla descarados. «Hombre, Javier Vega. El soldadito tiene visita», dijo el que parecía el líder, un tal sargento Romero, mientras le daba un golpe condescendiente en el hombro. «Pero, ¿dónde está tu padre? ¿Ha venido tu abuelo a buscarte?» Mateo no pasó por alto el modo en que el cuerpo de Javier se estremeció al contacto. «Ah, no me digas, ¿es que no tienes padre?», continuó Romero con sorna. «Joder, haberlo dicho antes. Si hubiéramos sabido que eras un huérfano de mierda, que habríamos pegado un poco menos, ¿verdad, chicos?» Ja, ja, ja. Los otros soldados veteranos a su alrededor estallaron en una risa cruel, que se clavó en el corazón de Mateo como un puñal afilado. Había vivido toda su vida con la frente alta, trabajando honestamente bajo el sol. Así había educado a sus hijos. Y ahora su propio hijo, en el sagrado lugar donde se había presentado para servir a su patria, estaba siendo humillado y agredido por unos parásitos. ¿Por no tener padre? Los ojos arrugados de Mateo se entrecerraron. Algo ancestral, algo que había mantenido oculto durante toda una vida, comenzó a removerse en las profundidades de su mirada. Se levantó de su asiento sin decir una palabra. Javier lo miró con los ojos llenos de angustia. «Padre». Mateo simplemente le dio una palmada en el hombro, un gesto silencioso que prometía más que 1000 palabras. Luego se giró para encarar al sargento Romero, que no dejaba de burlarse. Su expresión era tan serena que resultaba escalofriante, pero la furia que contenía era tan pesada como una montaña. «¿Cómo te llamas, muchacho?». Su voz, aunque baja, resonó en la sala con un peso que hizo que la risa de Romero se apagara. El sargento lo miró de arriba a abajo con desdén. «¿Este viejo, a mí me habla?». «Mire, abuelo, más le vale educar bien a su niñito. Si quiere que le vaya bien en la mili, tiene que ser más espabilado. Si siempre anda como un pasmarote, es normal que se lleve alguna hostia». Justo en ese momento, otro de los soldados veteranos se acercó a Javier y le susurró al oído, asegurándose de que el viejo pudiera oírlo. «Oye, en cuanto se pire el abuelo, estás muerto. No montes un pollo y despáchalo tranquilamente». Aquella amenaza llegó con una claridad cristalina a los oídos de Mateo. Mientras todo esto ocurría, un teniente que parecía ser el oficial al mando del pelotón, estaba en un rincón charlando con un colega, ignorando deliberadamente la escena. Su actitud dejaba claro que no quería complicarse la vida. Mateo no dijo nada más. Se limitó a grabar en su memoria el rostro del sargento Romero, sus galones y la cara del teniente que permitía aquella ignominia. Luego, sin más, se dio la vuelta y salió del locutorio. La mirada desesperada de Javier se clavó en su espalda,
pero él no se giró. Sabía que lo que su hijo necesitaba en ese momento no era consuelo. De vuelta en su Land Rover, Mateo sacó un viejo teléfono móvil del bolsillo interior de su chaqueta. Sus dedos temblaban ligeramente, no de debilidad, sino de una ira contenida que vibraba en cada fibra de su ser. Mantuvo pulsado el botón de marcación rápida número 1. Antes de que el segundo tono sonara, una voz firme y potente respondió. «Padre, ¿ocurre algo?» «¿Alejandro?» La voz de Mateo era profunda y fría, como si emanara de una cueva oscura. «Sí, padre, soy yo». «¿Por qué tienes esa voz? ¿Te encuentras mal?» La preocupación en la voz de su hijo mayor, Alejandro, era palpable. Mateo respiró hondo. El viento áspero golpeaba las ventanillas del coche, un presagio de la tormenta que estaba a punto de desatar. «No, no te preocupes por mí». «¿Dónde estás ahora mismo?» «En mi despacho, en la Capitanía General de Zaragoza». «¿Qué sucede?» «Bien. Llama a tu hermano. Os quiero a los dos aquí, inmediatamente». «En el cuartel del Chico». Mateo habló con una autoridad que no admitía preguntas. En su voz, su hijo mayor reconoció al instante una furia glacial que nunca antes le había oído. Su padre jamás había hablado así en toda su vida. A Javier le han pegado. Al otro lado de la línea se hizo un silencio pesado, denso. Unos segundos después, la voz de Alejandro regresó. La calidez había desaparecido, reemplazada por una cólera tan fría como el hielo y tan afilada como el acero. «Entendido, padre. Saldré ahora mismo con Carlos. Envíame la ubicación del cuartel por mensaje». Tras colgar, Mateo llamó inmediatamente a su segundo hijo, Carlos. Al igual que el mayor, Carlos comprendió la gravedad de la situación con una sola frase de su padre. Las puertas del infierno acababan de abrirse. Mateo cerró los ojos por un instante. La imagen del rostro magullado de su hijo y las risas burlonas de aquellos soldados resonaban en su mente. Susurró para sí mismo con una calma aterradora. «El precio por tocar a mi hijo no será suficiente ni con vuestras almas destrozadas». Inmediatamente después de que la llamada de Mateo terminara, en el cuartel general de la división que controlaba todo el noreste de España, la atmósfera en el despacho del general de división se congeló. El general Alejandro Vega, que momentos antes escuchaba con una sonrisa afable el informe de su ayudante, ahora tenía un rostro desprovisto de toda emoción. Solo quedaba una furia pura, afilada y gélida como un glaciar. Alerta de despliegue inmediato para toda la división. Que el jefe de la policía militar, el jefe de asuntos internos y el jefe de personal se presenten en mi despacho en 5 minutos. El ayudante de campo, que jamás había visto así a su general, olvidó incluso cómo respirar. No era simple enfado. Era un aura oscura, destructiva, que parecía llenar cada rincón de la estancia. A pesar de su desconcierto, saludó por puro instinto y salió corriendo. Alejandro llamó de inmediato a su hermano, el general de brigada Carlos Vega, responsable de una de las brigadas de la división. «Hermano, acabo de hablar con padre». «Lo sé». «Escúchame», dijo Alejandro con voz cortante. «Reúne una fuerza de intervención rápida con tus unidades más móviles y potentes. Que vayan armados hasta los dientes. Incluye a los de operaciones especiales de la policía militar. Tú coge un helicóptero de mando y ven a las coordenadas que te voy a enviar. Yo salgo ya». «Entendido, hermano», la voz de Carlos también hervía de rabia. Para ellos su padre era sagrado y su hermano pequeño, Javier, era todo lo que debían proteger. Aquellos que se habían atrevido a ofender a ambos al mismo tiempo no merecían perdón. Alejandro miró por la ventana. El paisaje pacífico del cuartel general se convertiría hoy en un infierno. Abrió el cajón más profundo de su escritorio, sacó su pistola reglamentaria, comprobó el cargador y se la ajustó al cinto. Que un general de división se armara personalmente era algo extremadamente inusual, reservado para situaciones de guerra. Pero en ese momento su corazón era un campo de batalla. Poco después, llegó el mensaje de su padre con la ubicación. Una base de infantería en el campo de maniobras de San Gregorio. Alejandro sonrió con frialdad.
Estaba bajo la jurisdicción de su división. Jefe de Asuntos Internos. Fue el primero al que se dirigió cuando sus oficiales llegaron. A sus órdenes, mi general. ¿Sabes algo de ese batallón? El oficial de Asuntos Internos lo pensó un momento y respondió con cautela. Ha habido algunos rumores de novatadas y abusos entre la tropa, mi general, pero recibimos informes del teniente coronel al mando de que lo estaban gestionando internamente. No constaba nada fuera de lo normal. Nada fuera de lo normal, repitió Alejandro, levantándose. A partir de ahora, lo habrá. Los oficiales que se encontraron con su mirada sintieron un escalofrío involuntario. A partir de este momento, asumo personalmente el mando directo de ese batallón. La policía militar bloqueará completamente la base. Que no entre ni salga ni una hormiga. Asuntos Internos aseguren los expedientes de todos los oficiales, suboficiales y soldados del batallón. Nadie se moverá de allí sin mi permiso expreso. Mi general, ¿puedo preguntar qué está ocurriendo? Se atrevió a decir el jefe de la policía militar. Alejandro se giró hacia él y dijo en voz baja, vamos a cazar bichos. Unos bichos muy dañinos que han anidado muy adentro. Poco después, desde el helipuerto del cuartel general, 2 helicópteros se elevaron hacia el cielo con un estruendo ensordecedor. Uno era el helicóptero de mando con el general de división Alejandro Vega a bordo. El otro transportaba a un equipo de operaciones especiales de la policía militar completamente armados. Al mismo tiempo, desde la base de la brigada del general Carlos Vega, una columna de vehículos Bamtac levantaba una nube de polvo al salir a toda velocidad. La Fuerza de Intervención Rápida, compuesta por el Batallón de Reconocimiento de Élite de la Brigada y más fuerzas especiales de la Policía Militar, poseía una potencia de fuego capaz de sofocar cualquier resistencia. 2 estrellas y una estrella, 3 en total, se dirigían a una velocidad aterradora hacia un único y pequeño punto en el mapa. Mientras tanto, en el batallón del joven Javier, reinaba una calma absoluta. El horario de visitas estaba terminando y los soldados esperaban la cena, disfrutando de un perezoso fin de semana. El sargento Romero estaba tumbado en su litera, con un cigarrillo en los labios, riéndose. Oye, ¿habéis visto la cara del viejo ese del soldado Vega? Parecía que había chupado un limón. Desde luego, sargento. Se notaba que quería proteger al niñato, pero no era más que un viejo patético. Ya te digo. Por eso el crío es como es. Esta noche, después de cenar, hay que darle otro toque. Ya que va pregonando que no tiene padre, habrá que prestarle una atención especial, ¿no? Su conversación repugnante fue interrumpida por un estruendo que sacudió los cimientos del barracón. Era el sonido de helicópteros, un rugido profundo que hacía vibrar el suelo. Y no era solo uno. Los soldados se agolparon en las ventanas, desconcertados. Sobre el patio de armas del batallón, 2 helicópteros de combate sobrevolaban en círculos, proyectando una sombra amenazante. Uno llevaba la insignia de la división. El otro una insignia que no reconocían. ¿Qué coño? ¿Son maniobras?, murmuró alguien. En ese instante cuerdas descendieron de los helicópteros y soldados vestidos de negro, miembros de las fuerzas especiales, se deslizaron al patio con una rapidez asombrosa. Apenas tocaron tierra, se movieron con una precisión letal, bloqueando las entradas del edificio de mando y de cada compañía. Simultáneamente la entrada principal del cuartel se convirtió en un caos. Vehículos de mando y camiones blindados irrumpieron a toda velocidad, casi arrollando la barrera. Del vehículo de cabeza descendió el general de brigada Carlos Vega. Sin siquiera mirar a los soldados de la guardia, dio una orden directa al jefe del equipo de asalto. A partir de este instante todas las comunicaciones de esta base quedan cortadas. Prohibido cualquier contacto con el exterior. Cualquiera que se resista, será neutralizado en el acto. A sus órdenes. Finalmente, del helicóptero que había aterrizado en el centro del patio de armas, apareció el general de división Alejandro Vega. Tras él, como sombras, lo seguían el jefe de Asuntos Internos y el jefe de la Policía Militar de la división. El teniente coronel al mando del batallón y el suboficial mayor salieron corriendo, pálidos y sin entender nada, y se cuadraron al ver la imponente figura del general.
A sus órdenes, mi general. ¿A qué debemos el honor? Dijo el teniente coronel, rígido como una estatua. Alejandro ignoró su saludo y preguntó con una frialdad que cortaba el aire, ¿es usted el jefe de este batallón? Sí, mi general. ¿Tiene bajo su mando a un soldado llamado Javier Vega? El teniente coronel, que no se sabía el nombre de sus cientos de soldados, dudó un instante. El suboficial mayor, a su lado, intervino rápidamente. Sí, mi general. Pertenece a la compañía de plana mayor, si no me equivoco. Alejandro asintió lentamente. Y entonces, con un movimiento brutal, agarró al teniente coronel por las solapas de su uniforme, levantándolo casi del suelo. Todos los presentes, incluidos los oficiales del general, se quedaron horrorizados. No eres más que un inútil que ni siquiera sabe lo que le pasa a su propia gente. No mereces llamarte padre de nadie. A partir de hoy, tu carrera militar ha terminado. Lo arrojó a un lado y ordenó al jefe de la policía militar, relevo inmediato del mando. Deténganlo y llévenselo a asuntos internos. Y quiero a toda la compañía de plana mayor formada en el patio de armas con el equipo de combate completo en 5 minutos. Sin excepción. 2 estrellas y 1 estrella. 3 generales habían caído sobre la base. El banquete del infierno no había hecho más que empezar. El barracón de la compañía de plana mayor era un pandemonio. En medio del repentino estado de alarma, los soldados se vestían a toda prisa, cogiendo sus pertrechos entre gritos y maldiciones. El sargento Romero y los otros veteranos, sin entender qué pasaba, descargaban su frustración en los novatos con más violencia de la habitual. Moveos, inútiles. El que se duerma se va a enterar esta noche. Pero toda su arrogancia se hizo añicos en cuanto formaron en el patio de armas. En el centro del patio, 2 generales los observaban. Uno era el comandante supremo de su división. El otro un general de brigada que no habían visto en su vida. Rodeándolos, un círculo de fuerzas especiales de la policía militar emanaba un aura letal. El perímetro del patio estaba completamente sellado por la fuerza de intervención rápida de la brigada. Se sentían como animales atrapados en una jaula gigante. El teniente coronel ya no estaba, se lo habían llevado los policías militares. Los capitanes y tenientes de la compañía permanecían en posición de firmes frente a los generales, temblando como hojas. Alejandro Vega recorrió lentamente con la mirada a los soldados de la compañía de plana mayor, formados y equipados para el combate. Allá donde posaba sus ojos, los soldados bajaban la cabeza instintivamente. Finalmente su mirada se detuvo. En el rostro magullado de su hermano pequeño, el soldado Javier Vega. Y a su lado el sargento Romero, que no paraba de moverse nervioso. Capitán de la compañía. A sus órdenes, mi general. Respondió el capitán con un hilo de voz. Mientras la cara de uno de sus soldados se llenaba de moratones, ¿usted qué coño hacía? Lo siento, mi general. Lo siento. Si esto se arreglara con un «lo siento», yo no habría venido hasta aquí. Alejandro hizo un gesto a su hermano Carlos. El general de brigada Carlos Vega dio un paso al frente y se dirigió a toda la compañía. Su voz, amplificada por la ira, retumbó en el patio. A partir de ahora, responderán con claridad a lo que pregunte. Todo aquel que haya agredido al soldado Javier Vega, haya participado en la agresión, o haya sido testigo y lo haya encubierto, que dé un paso al frente ahora mismo. Nadie se movió. Un silencio tenso se apoderó del patio mientras todos se miraban de reojo. El sargento Romero sonrió para sus adentros. Sin pruebas, ¿quién se atrevería a señalarlo? En el ejército la jerarquía era ley y la lealtad, más fina que el papel. Una sonrisa gélida apareció en los labios de Carlos. Les di una oportunidad y nadie tiene la conciencia limpia. Muy bien. Se acercó a Javier y, para sorpresa de todos, rodeó con su brazo los hombros de su hermano herido. Javier, tranquilo. Ya está todo bien. Ante las cálidas palabras de su hermano, todo el dolor y la humillación que Javier había reprimido estallaron. Lágrimas ardientes comenzaron a brotar de sus ojos sin cesar. Hermano. Sí, aquí estoy.
No te preocupes más. Y ahora mira atentamente. Observa cómo se desmorona la basura que te ha estado atormentando. Carlos le dio una palmada en la espalda a Javier y se giró de nuevo hacia el sargento Romero. Sus ojos ardían de furia. Tú. Un paso al frente. El sargento Romero, casi por instinto, obedeció. El corazón le latía a un ritmo enloquecido. ¿Eres el sargento Romero? Sí, mi general. ¿Le pegaste a mi hermano? No, mi general. Jamás le he puesto la mano encima. Negó Romero desesperadamente. Carlos hizo un gesto al jefe de la policía militar que estaba a su lado. Este sacó una carpeta y comenzó a leer. Sargento Romero, hace una semana, abofeteó al soldado Javier Vega por no llevar bien atados los cordones de las botas de combate. Hace 5 días, le golpeó en el abdomen por comer demasiado despacio. Hace 3 días, le golpeó repetidamente en la cabeza por no tener su taquilla perfectamente ordenada. Ayer, le sometió a una paliza colectiva junto a otros soldados en la parte trasera del barracón por hablar en sueños. Y hoy, se ha burlado y ha humillado a su padre durante la visita. A medida que la voz del oficial resonaba en el patio, el rostro de Romero se volvía cada vez más pálido. «Es mentira», gritó, incrédulo. «No tienen pruebas». En ese momento el general Alejandro Vega dio un paso al frente. En su mano sostenía una pequeña grabadora. «¿Pruebas?», dijo mientras pulsaba el botón de reproducción. La voz del sargento Romero, grabada en el locutorio, resonó por todo el patio de armas a través de un altavoz. Sus burlas y amenazas hacia Mateo y Javier se escucharon con una claridad devastadora. ¿Es que no tienes padre? Joder, haberlo dicho antes. Si hubiéramos sabido que eras un huérfano de mierda, que habríamos pegado un poco menos, ¿verdad, chicos? Ja, ja, ja. Al oír su propia voz, a Romero le fallaron las piernas y se derrumbó en el suelo. Los rostros de los otros veteranos se volvieron cenicientos. Alejandro apagó la grabadora y dijo con una frialdad sepulcral: ¿Dijiste que no tenía padre? Muy bien. Hoy seré yo el padre de todos vosotros. Un padre muy terrible que os perseguirá hasta el fin del infierno para que paguéis por vuestros pecados. Se volvió hacia las fuerzas especiales. Detengan al sargento Romero, a todos los que aparecen en esta grabación y a cualquiera que señale el soldado Vega. Apliquen los cargos de agresión con agravante a un centinela, maltrato de obra continuado e injurias. Si se resisten, tienen autorización para disparar. A sus órdenes. Los miembros del equipo de asalto se abalanzaron sobre Romero y su grupo, reduciéndolos con una violencia brutal. Gritaron y patalearon, pero frente a aquellos soldados de élite, no eran más que niños. Les pusieron esposas y mordazas. Al ver el cariz que tomaban los acontecimientos, otros soldados, aterrorizados, empezaron a levantar la mano y a gritar. Mi general, yo informo. El sargento López también le pegaba al soldado Vega. El cabo primero García le robaba dinero. El patio de armas se convirtió en un caos de acusaciones mutuas. Toda la podredumbre que había estado supurando bajo la superficie salió a la luz de golpe. Alejandro Vega observó la escena sin expresión alguna, antes de dirigir su mirada hacia el capitán y los tenientes de la compañía. Sus rostros eran ya de un color grisáceo. ¿Vosotros sabíais todo esto? Nadie pudo responder. Su silencio era una confesión más clara que cualquier palabra. Perfecto. Asuntos internos, detengan a estos dos y a todos los oficiales de la compañía de plana mayor. Cargos de negligencia en el servicio, abandono de funciones y encubrimiento de delito. Investíguenlos a fondo. Que se preparen para quitarse el uniforme. Aterrorizados, el capitán y el teniente cayeron de rodillas, suplicando. Mi general, por favor, perdónenos. Hemos cometido un error terrible. Pero en los ojos de Alejandro no había ni rastro de compasión. ¿Perdón? Escupió con desprecio. El perdón se lo pedís al diablo en el infierno. Para vosotros no hay piedad. Bajo un cielo estrellado, una base militar estaba siendo arrancada de raíz.
Pero esto era solo el principio. Los dos hermanos intuían que detrás de este asunto se escondía una verdad aún más repugnante. El incidente en el que un general de división y un general de brigada habían desmantelado un batallón entero, causó una conmoción sin precedentes en las Fuerzas Armadas. La noticia llegó de inmediato a las altas esferas del Ejército de Tierra y al Ministerio de Defensa en Madrid. Sin embargo, nadie se atrevió a frenar a los hermanos Vega. Los pocos altos mandos que conocían la verdadera identidad de su padre comprendieron la gravedad del asunto y guardaron un silencio cómplice. Los que no lo sabían simplemente pensaron, si dos generales se han movilizado así, por algo será, y se mantuvieron al margen. A la mañana siguiente el batallón era un lugar irreconocible. Todas las actividades se habían suspendido. Investigadores de asuntos internos y de la policía militar registraban cada oficina y barracón. Los soldados permanecían confinados, siendo llamados uno a uno para someterse a intensos interrogatorios. En el despacho del jefe del batallón, ahora convertido en sala de interrogatorios, el teniente coronel relevado esperaba con aspecto desolado. Frente a él, el jefe de asuntos internos de la división revisaba unos documentos con mirada penetrante. Le daré una oportunidad para que se explique. Mientras en su unidad proliferaban estos actos de violencia y corrupción, ¿usted qué hacía exactamente? El teniente coronel se humedeció los labios secos y balbuceó, yo de verdad que no sabía nada. Mis subalternos me informaban de que todo estaba bajo control. ¿Que no sabía nada? ¿Nunca ha oído que la incompetencia de un comandante es un crimen? Mientras usted miraba para otro lado con total irresponsabilidad, su unidad se estaba pudriendo por dentro. Esto no es un simple caso de novatadas, es un acto de traición que socava la disciplina de todo el ejército. Gritó el oficial, golpeando la mesa. Sabía perfectamente que si intentaba tapar este asunto, su propia cabeza rodaría. La furia del general era inimaginable, y presentía que detrás de todo ello había algo mucho más grande. Al mismo tiempo, en otra sala, el sargento Romero y los demás agresores estaban siendo interrogados por investigadores de la policía militar. Al principio, Romero negó rotundamente las acusaciones. Soy inocente. Hubo algo de instrucción para endurecerlo, pero nunca agresión. Pero su actitud cambió cuando el investigador arrojó un fajo de papeles sobre la mesa. Eran sus extractos bancarios y registros de llamadas. ¿Inocente? ¿Cómo explicas entonces que todos los meses recibieras ingresos en tu cuenta de los padres de varios soldados novatos? ¿Era el pago por tus clases de endurecimiento? ¿Y estos mensajes entre vosotros? Hoy le hemos dado una buena al Vega. La cara del viejo era para verla. ¿Eso también forma parte de la instrucción? Romero no pudo decir nada más. Las pruebas eran abrumadoras. No solo atormentaban a los novatos, sino que habían montado un sistema organizado para extorsionarles dinero. Y en el centro de todo estaba Javier. Al negarse repetidamente a sus exigencias, se había convertido en su principal objetivo y en la víctima de sus peores abusos. A medida que avanzaba la investigación, el caso revelaba una realidad cada vez más grande y corrupta. No era solo un problema entre soldados. El punto de inflexión fue el descubrimiento de un libro de contabilidad secreto en el despacho del brigada de la Compañía de Plana Mayor. En él se detallaba cómo las entregas de combustible, alimentos y otros suministros llegaban a la base en cantidades inferiores a las registradas, y cómo la diferencia económica se entregaba regularmente a alguien. El destino final de esos sobornos, sorprendentemente, no era otro que el teniente coronel del batallón y, más arriba, el coronel al mando del regimiento. Es corrupción de suministros a gran escala, informaron a Alejandro. El general de división cerró los ojos y miró a su hermano Carlos. Sabía que no podían haberlo atormentado de esa manera, solo porque no les obedeciera. Tenían que estar ocultando algo. Exacto, dijo Carlos apretando los puños. Javier debió de darse cuenta de algo. Tiene el mismo carácter que padre, no soporta las injusticias. Para ellos, era una bomba de relojería. Por eso lo machacaron de esa forma tan brutal, para silenciarlo y para advertir a los demás. Todas las piezas encajaban. El maltrato a Javier Vega era una tapadera para ocultar una enorme trama de corrupción logística.
Los tenientes y capitanes lo sabían, pero callaban por cobardía. El jefe del batallón era uno de los principales culpables. La unidad entera era, en realidad, una organización criminal. Este era el primer giro de la trama que los hermanos habían estado buscando. Ya no se trataba de una simple venganza. Se había convertido en una guerra para extirpar un cáncer que se había extendido hasta las raíces del ejército. Alejandro contactó de inmediato con la asesoría jurídica del cuartel general. El alcance de esto supera el nivel de batallón. Necesito un equipo de investigación especial. El coronel del regimiento también debe ser investigado. No dejaremos a nadie sin llevarlo ante la justicia. La noticia aterrorizó al coronel. Intentó movilizar todos sus contactos para tapar el escándalo, políticos, altos mandos en Madrid, incluso empresarios locales. Pero la respuesta que recibió fue un frío rechazo. Lo siento, pero este asunto me supera. Te has metido con la gente equivocada. ¿Tocar a los hermanos Vega? ¿Estás loco? Será mejor que te prepares para quitarte el uniforme. Fue entonces cuando el coronel se dio cuenta de que no se había metido con la familia de un simple soldado. Pero todavía no podía ni imaginar quién era su padre, ni de dónde provenía el verdadero poder de aquellos hermanos. Mientras tanto, Mateo estaba con su hijo Javier en el hospital militar. Un examen exhaustivo reveló múltiples microfracturas y lesiones internas. El médico dijo que de haber tardado un poco más, las secuelas podrían haber sido permanentes. Mateo cogió la mano de su hijo dormido y tragó sus lágrimas en silencio. El corazón se le rompía al pensar en el dolor y el miedo que su pequeño había soportado. Pero no iba a flaquear. Su guerra no terminaría hasta que todo aquello fuera corregido. Aguanta un poco más, Javier. Este padre tuyo no solo va a destruir a la basura que te hizo esto, sino que arrancará sus raíces y las arrojará a tus pies. La mirada del anciano ya no era de simple ira, sino la de alguien que carga con un destino colosal. La investigación sobre la corrupción se expandió rápidamente, apuntando más allá del regimiento, hacia la propia división e incluso el mando de apoyo logístico. El ejército estaba en estado de shock a medida que los implicados eran llamados a declarar. Los generales Alejandro y Carlos Vega no cedieron un ápice ante las presiones externas, impulsando la investigación con aún más fuerza. Detrás de su determinación había una convicción inquebrantable que nadie podía desafiar. Cuando la magnitud del escándalo se hizo incontrolable, el Ministerio de Defensa formó una comisión de investigación conjunta. Al frente pusieron a un veterano teniente general, jefe del cuerpo de intendencia. Este viajó en helicóptero hasta Zaragoza para reunirse personalmente con los hermanos Vega, las figuras centrales del caso. Cuando el teniente general entró en el despacho de Alejandro, quedó secretamente impresionado por la férrea compostura de los dos hermanos. A pesar de estar en el epicentro de un terremoto que sacudía a todo el ejército, no mostraban ni el más mínimo atisbo de ansiedad o duda. «General Vega, ¿no cree que este asunto se está yendo de las manos?», comenzó el general con un tono conciliador. «Comprendo que lo que le ha pasado a su hermano es lamentable, pero está en juego el honor de todas las Fuerzas Armadas». Pero Alejandro no retrocedió. «El honor solo se puede defender estirpando las partes podridas, mi general. Cubrir una herida infectada no es honor, es engaño. Pero por este caso muchos militares honestos podrían verse perjudicados. Y tampoco es bueno para vuestro futuro». Fue entonces cuando Carlos, que había permanecido en silencio, habló. «No tiene que preocuparse por nuestro futuro, mi general. La única razón por la que vestimos este uniforme es para seguir las enseñanzas de nuestro padre». «¿Vuestro padre?». El teniente general mostró un gesto de extrañeza. Se preguntó qué grandes enseñanzas podría haber impartido un viejo campesino. Sabía que los hermanos no provenían de una familia de tradición militar ilustre. «¿Y quién es vuestro padre?». «Tengo entendido que ha sido agricultor toda su vida». Alejandro respondió con calma. «Así es. Nuestro padre es un agricultor que ha vivido toda su vida pegado a la tierra. Pero eso es solo lo que es ahora». Se levantó y caminó hacia una vieja fotografía en blanco y negro que colgaba en una de las paredes de su despacho. En la foto aparecía un joven Mateo Vega junto a otros militares.
Todos vestían uniformes antiguos, pero sus miradas eran fieras, como las de depredadores. ¿Ha visto esta foto alguna vez, mi general? El teniente general la examinó con atención. De repente sus ojos se abrieron como platos, llenos de incredulidad. La insignia en el uniforme del joven Mateo Vega pertenecía a una unidad que ya no existía. Y a su lado, reconoció los rostros de figuras que solo conocía por leyendas. No puede ser esta unidad, son los Boinas Verdes, las COE. La voz del general temblaba. Las compañías de operaciones especiales. La legendaria unidad de élite no regular que aparecía en los puntos más críticos de antiguos conflictos, cumplía misiones imposibles y desaparecía como el viento. Su existencia no figuraba en ningún registro histórico oficial. Solo se transmitía oralmente en secreto, entre los más altos cargos del ejército. Se les llamaba a los fantasmas de la guerra. Y el hombre que está al lado de nuestro padre, señaló Alejandro. El teniente general miró a la figura indicada. Era su propio padre, el primer jefe del Estado Mayor de la Defensa, una de las figuras más respetadas de la historia militar de España. Alejandro asintió lentamente. Así es. Nuestro padre, Mateo Vega, fue el último comandante de la legendaria 72ª Compañía de Operaciones Especiales. Le llamaban el Tigre Blanco. Ante la impactante revelación, el teniente general se quedó sin palabras. Ahora todo tenía sentido. ¿Por qué los hermanos Vega habían ascendido a generales a una edad tan temprana? ¿Por qué poseían una fuerza y una audacia que nadie podía detener? No eran simplemente oficiales competentes. Eran los hijos de una leyenda viva. Su poder no provenía de enchufes políticos ni de redes de influencia. Provenía de la devoción pura hacia el país y el ejército que su padre había defendido con su vida. Y de la red de honor indestructible formada por los camaradas de su padre, que ahora ocupaban las más altas esferas de las Fuerzas Armadas. Simplemente no podían permitir que el ejército por el que su padre lo había dado todo se pudriera. Este era el segundo y más crucial giro de la trama. La esencia del caso no era la venganza de dos generales, sino la ira de una leyenda que había despertado. El teniente general se tambaleó y se dejó caer en una silla. Miró a Alejandro con una mezcla de reverencia y temor. ¿Por qué? ¿Por qué han ocultado la historia de su padre hasta ahora? Porque él lo quiso así. Siempre dijo que la gloria de la guerra pertenecía a los camaradas caídos, no a los supervivientes. Por eso ha vivido siempre como un simple agricultor. Nosotros también hemos seguido nuestro camino como militares por nuestros propios méritos, sin apoyarnos en su nombre. Pero esto es diferente, continuó Carlos. Unos parásitos se han atrevido a insultar a nuestro padre y a carcomer el ejército que él defendió con su sangre. No podemos seguir en silencio. En su nombre y por el honor de los Boinas Verdes, vamos a limpiar esta basura hasta el último hombre. El teniente general suspiró profundamente. Se levantó y ante la sorpresa de los hermanos, se cuadró y les dedicó un saludo solemne, un gesto de respeto que trascendía el rango y la edad, dirigido a los herederos de un gran veterano. Perdonadme. Lo he entendido todo mal. A partir de ahora, la Comisión de Investigación Conjunta actuará bajo vuestras órdenes. Pedid lo que necesitéis. Yo mismo informaré al ministro de Defensa. Le diré que el Tigre Blanco ha despertado. Mientras el general salía del despacho, escuchó la voz tranquila de Alejandro a su espalda. Gracias, mi general. Pero le pido un favor. No le diga a nuestro padre que sabemos de su pasado. Queremos terminar esto con nuestras propias fuerzas como sus hijos. El teniente general asintió en silencio y se marchó. Ahora todo el ejército se había convertido en la espada de los dos hermanos. Ninguna presión externa, ningún obstáculo podía ya interponerse en su camino. La leyenda había hablado, y no había lugar en el mundo para los corruptos. Con el apoyo total de la Comisión de Investigación del Ministerio de Defensa, la purga avanzó sin piedad. Las raíces de la corrupción logística eran más profundas y extensas de lo que nadie había imaginado. La trama no solo implicaba al coronel, sino también al jefe de logística de la división, a oficiales del mando de apoyo logístico e incluso a personal del cuartel general del ejército.
Habían creado un cártel que durante décadas había desviado suministros militares, acumulando una fortuna inmensa. Alejandro delegó la investigación de la corrupción en su hermano Carlos y en la comisión, y él mismo abrió un nuevo frente de batalla, la guerra contra la corrupción en el sistema de ascensos y destinos. A través de asuntos internos, requisó todos los expedientes de ascensos y traslados recientes, no solo del batallón, sino de todo el regimiento y la división. Pronto descubrió un patrón inquietante. Los oficiales implicados en la trama de corrupción, a pesar de su manifiesta incompetencia, habían gozado de ascensos meteóricos y destinos en puestos cómodos y bien considerados. Por el contrario, los oficiales rectos y capaces habían sido sistemáticamente apartados o relegados a puestos sin futuro. Al final, todo es un problema de personas, murmuró Alejandro. Convocó al jefe de personal. A partir de ahora, se va a realizar una nueva evaluación de la reputación de todos los oficiales y suboficiales de esta división. Se garantizará el anonimato total y se implantará un sistema de evaluación de superior por subordinado. Quiero que identifiquen a todos los que han tolerado la corrupción, a los incompetentes que han medrado a base de peloteo. Sin excepción. Un viento helado de inspecciones de personal barrió la división. Las denuncias anónimas llovieron, sacando a la luz todo tipo de abusos y corruptelas que habían permanecido ocultas. Un suboficial de intendencia que maltrataba a la tropa, un capitán que desviaba material de entrenamiento para decorar su casa, un comandante que había ascendido robando los méritos de un subalterno. Las ramas podridas aparecían por todas partes. Alejandro las cortó sin vacilar. El relevo del mando fue lo mínimo. Los casos más graves fueron enviados directamente a un consejo de guerra. En cuestión de días, decenas de mandos fueron expulsados o degradados. Sus puestos fueron ocupados por los talentos honestos que habían sido injustamente marginados. Mientras tanto, el equipo que investigaba la corrupción logística finalmente identificó al cerebro del cártel, el coronel jefe de adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico. Durante décadas, había colocado a sus compañeros de promoción y a sus protegidos en puestos clave, construyendo un imperio de corrupción inexpugnable. El coronel del regimiento no era más que uno de sus muchos peones. Cuando la comisión de investigación irrumpió en su despacho en Madrid para detenerlo, lo encontraron intentando quemar libros de contabilidad y destruir pruebas. ¡Quieto! Comisión de investigación del Ministerio de Defensa. El coronel se resistió violentamente. ¿Qué coño es esto? ¿No sabéis quién soy? ¿Queréis acabar todos expulsados? Pero su pataleta duró poco. Reducido y esposado por los investigadores, su figura era patética. Era la caída del emperador que una vez controló el flujo logístico del ejército. Su detención provocó una onda de choque. Todos los que estaban conectados a él entraron en pánico. Se desató una guerra interna de acusaciones y traiciones, cada uno intentando salvar su propio pellejo. El gran imperio de la corrupción se desmoronaba de forma miserable. El sargento Romero y sus secuaces, el origen de todo, fueron juzgados en un tribunal militar. Sus padres, presentes en la sala, lloraban y suplicaban clemencia. Pero las pruebas eran irrefutables y sus crímenes demasiado graves. Cuando se reprodujo la grabación con los insultos a Mateo Vega, un murmullo de indignación recorrió la sala. El juez pronunció la sentencia con voz solemne. Acusado sargento Romero, considerándole culpable de los delitos de agresión con agravante a un superior en funciones de centinela, maltrato de obra continuado, injurias, abuso de autoridad y extorsión, se le condena a 15 años de prisión militar. El resto de los acusados recibieron penas de entre 5 y 10 años. Los agresores aullaron de desesperación mientras sus padres se desmayaban. El teniente y el capitán que lo habían consentido fueron expulsados con deshonor y condenados a penas de cárcel, perdiendo para siempre su condición de militares y quedando marcados como criminales. Aquel era el precio del pecado que Alejandro Vega había prometido cobrarles hasta en el infierno. Cuando todo empezaba a calmarse, Alejandro y Carlos visitaron a Javier en el hospital. El joven ya casi no tenía moratones y había recuperado parte de su antigua vitalidad. Hermanos, gracias. Alejandro sonrió y le alborotó el pelo. No hemos sido nosotros. Has sido tú quien ha ganado esta batalla.
Porque no te rendiste ante la injusticia y aguantaste, hemos podido juzgarlos. Así es, Javier, añadió Carlos. Eres el orgullo de esta familia. Y el orgulloso hijo de nuestro padre. Los tres hermanos se sonrieron. La larga tormenta había pasado, y sobre la tierra herida brotaban los primeros tallos de una nueva esperanza. Pero aún quedaba un último capítulo por cerrar. El hombre que lo había empezado todo, su padre, Mateo Vega. Tras la purga masiva, la división recuperó rápidamente la estabilidad bajo un nuevo liderazgo. Los implicados en la corrupción fueron juzgados y severamente castigados, y sus puestos fueron ocupados por personal competente y honrado. El ejército, a raíz del escándalo, inició una profunda reforma interna. Cuando todo volvió a su cauce, Alejandro y Carlos, acompañados por Javier ya recuperado, viajaron a la casa familiar en el campo. Llevaban consigo un sobre con recortes de prensa y noticias. Los titulares eran sensacionalistas: desarticulada la mayor trama de corrupción de la historia del ejército, la furia de dos generales limpia los cimientos de las Fuerzas Armadas. Mateo Vega, sentado en el porche con su pipa, vio llegar a sus tres hijos y los saludó con un silencioso gesto de cabeza. Su expresión era tan adusta como siempre, pero los hijos supieron leer la complejidad de sus emociones. «Padre, tenemos que hablar», dijo Alejandro, dejando con cuidado el sobre frente a él. Mateo ni siquiera lo abrió. Se limitó a observar a sus hijos en silencio. «Padre, ¿nos hemos excedido?», preguntó Carlos con cautela. Sabían por qué su padre había vivido una vida tan discreta, agobiado por las cicatrices de la guerra y el peso de ser un héroe. Y ahora ellos, yendo en contra de su voluntad, habían puesto el ejército patas arriba. Estaban preparados para recibir una reprimenda. Mateo guardó silencio durante un largo rato, observando las montañas a lo lejos a través del humo de su pipa. Parecía perdido en algún punto del pasado. Finalmente habló con voz queda. «¿Acaso os pedí yo alguna vez que fuerais soldados? No, padre. Y sin embargo los tres lo sois. Y habéis llegado a generales. ¿Por qué?». El mayor y el mediano no supieron qué responder. Recordaron cómo de niños se probaban a escondidas el viejo uniforme de su padre, soñando con ser como él, fuertes y justos. Cuando descubrieron su pasado, ese sueño se convirtió en una misión. Fue el pequeño Javier quien se atrevió a hablar. «Fui yo se lo pedí a mis hermanos. Quería proteger las cosas que tú habías protegido toda tu vida». La mirada de Mateo se posó en su hijo menor, y sus ojos brillaron con una ternura inusual. «Alejandro, Carlos». «Sí, padre. Estoy orgulloso de que seáis mis hijos». Ante aquellas palabras inesperadas, los ojos de los dos generales se enrojecieron. Su padre, que nunca les había regalado un elogio, acababa de darles el mayor de los reconocimientos. Pero recordad una cosa. El verdadero poder no reside en los galones ni en la autoridad. Reside en el coraje de sacrificarse por aquello que se debe proteger. Lo que habéis hecho no ha sido una venganza. Ha sido vuestro deber para proteger el honor de vuestros compañeros y el futuro de este país. Mateo se levantó y les puso una mano en el hombro a cada uno. De su mano callosa emanaba un calor reconfortante. «Y olvidad lo que fui. Yo solo soy un viejo agricultor de Aragón. El tigre blanco murió hace mucho tiempo». Tras decir esto, volvió a sentarse y a fumar su pipa. Los hijos no dijeron nada más. Entendieron el mensaje: nunca olvidéis vuestras raíces, pero no viváis a la sombra de la gloria pasada. Forjad vuestro propio camino. Aquella noche los tres hermanos durmieron juntos en la misma habitación, como cuando eran niños, compartiendo bromas y sueños. La larga batalla había terminado, y sentían que se habían convertido en una familia aún más fuerte. Pocos días después, una visita inesperada llegó al despacho de Alejandro, el ministro de Defensa. «General Vega ha hecho un gran trabajo», dijo estrechándole la mano. «Gracias a usted, nuestro ejército tiene la oportunidad de renacer». «Es un honor, señor ministro. Y por favor, dele mis saludos a su padre. Dígale que España no olvida su sacrificio». El ministro dudó un momento y le entregó un documento.
Este es su expediente de ascenso a teniente general. Estaba previsto proponerlo para la jefatura del Estado Mayor, pero este asunto le ha creado demasiados enemigos. Quizás sea mejor tomarse un descanso. Lo mismo para su hermano. Hasta que la reforma se asiente, necesitamos que apoyen a las nuevas generaciones desde un segundo plano. Las palabras del ministro eran, en la práctica, un relevo. Un exilio dorado. Pero Alejandro sonrió con calma y aceptó el documento. Entendido, señor ministro. Acepto con gusto. No había ni rastro de decepción en su rostro. Al contrario, parecía aliviado, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Sabía que la espada que había empuñado también le dejaría cicatrices. Pero no se arrepentía. Por fin comprendía plenamente el significado del poder que su padre le había enseñado. El tiempo pasó. La tormenta que sacudió al ejército amainó. Alejandro y Carlos aceptaron la propuesta del ministro y dejaron sus mandos operativos para ocupar puestos en instituciones de investigación y formación. Muchos lo consideraron una degradación, pero los hermanos cumplieron sus nuevas misiones en silencio, dedicando su pasión a formar a las nuevas generaciones y a asegurar que la reforma que habían iniciado echara raíces profundas. Sus esfuerzos dieron fruto. El ejército cambió para mejor. La corrupción disminuyó drásticamente y los puestos clave fueron ocupados por personal con mérito y carácter. Javier terminó su servicio militar con honores. La terrible experiencia lo había marcado, pero también lo había hecho más fuerte y maduro. Volvió a la universidad y empezó a estudiar Derecho, decidido a convertirse, como sus hermanos, en un defensor de los débiles, pero usando la ley como su arma. Mateo Vega siguió viviendo en su campo de Aragón. Nunca mencionó los cambios que sus hijos habían provocado, pero a menudo, mientras labraba la tierra, se detenía a mirar en dirección al cuartel. Una leve sonrisa se dibujaba en su rostro arrugado, una sonrisa que contenía una satisfacción más profunda que cualquier elogio. Un día, un sedán negro se detuvo frente a la vieja Land Rover de Mateo. Del coche bajó un anciano de pelo blanco. Era un antiguo compañero de armas, uno de los pocos supervivientes de las COE, ahora un respetado estadista. Mateo, ¿cuánto tiempo? ¿Qué haces tú por aquí, en este rincón perdido? Respondió Mateo con su habitual aspereza, pero con una alegría evidente en sus ojos. Los dos viejos soldados se sentaron en el porche a compartir un vino y recuerdos. Tus hijos son extraordinarios. Se parecen a ti. Mateo solo bebió en silencio. El gobierno ha decidido reconocer oficialmente nuestros méritos y concedernos la Cruz Laureada de San Fernando. Ya no tienes que esconderte. Recibirás el honor que mereces. Pero Mateo negó con la cabeza con firmeza. Déjalo. No quiero hacer algo que me avergüence ante los que murieron. Mi honor está enterrado en esta tierra y en el corazón de mis hijos. Con eso me basta. Su amigo, sabiendo que no lo convencería, no insistió. En su lugar, sacó una vieja fotografía y se la entregó. Era la única foto de grupo que tenían todos los miembros de la COE. Entonces, quédate con esto. He oído que tu hijo pequeño va a ser juez. Cuando se ponga la toga, entrégasela. Que sus nietos sepan por qué mundo luchó su abuelo. Mateo cogió la foto. Sus ojos se humedecieron al ver los rostros sonrientes de sus jóvenes camaradas y el suyo propio. Asintió en silencio. Los años pasaron. Alejandro y Carlos se retiraron como teniente general y general de división, convirtiéndose en figuras respetadas. Javier se convirtió en un brillante jurista que dedicó su vida a la justicia social. Y mucho tiempo después, Mateo Vega falleció. Su funeral fue sencillo como él había deseado. Pero a él acudieron incontables generales retirados y figuras del Estado para presentar sus respetos al Tigre Blanco. Mientras ordenaban sus cosas, los tres hermanos encontraron una vieja foto en el fondo de un cajón. Era la foto de grupo de la COE. En el reverso, con la letra tosca de su padre, estaba escrito: «Mi mayor medalla sois vosotros». Los tres hermanos abrazaron la foto y lloraron en silencio. Comprendieron que todo lo que eran se lo debían al amor y al sacrificio de aquel hombre que vivió como un campesino,
pero que fue el más grande de los soldados y el mejor de los padres. Su leyenda viviría para siempre en sus corazones y en la tierra que él había defendido. Pasaron varios años desde la muerte de Mateo Vega. El país parecía en calma. El ejército, curado de sus heridas, era más fuerte y los tres hermanos eran ejemplos a seguir en la sociedad. Pero la semilla del mal que creían haber arrancado poseía una vitalidad tenaz y en las profundidades había comenzado a germinar de nuevo. Todo comenzó con una carta anónima que recibió Alejandro, ahora asesor de defensa retirado. La carta denunciaba una corrupción masiva en la adquisición de nuevo equipamiento militar. Detrás de la trama, advertía, se movían las sombras de aquellos que habían sido expulsados en la Gran Purga. Todavía hay gente que no ha aprendido la lección, murmuró Alejandro. Llamó a su hermano Carlos, que ahora trabajaba en el sector de la industria de defensa. Carlos ya estaba investigando rumores similares. Hermano, esto no es simple corrupción. Son los que cayeron por nuestra culpa. Están planeando su venganza a gran escala. Usan su dinero y los contactos que aún les quedan para intentar controlar toda la industria de defensa. Los rostros de los hermanos se endurecieron. El antiguo coronel jefe de adquisiciones y sus secuaces, tras cumplir sus condenas, habían usado el dinero robado para fundar empresas de defensa. Buscaban vengarse de los Vega y reconstruir su antiguo imperio. Lo más grave era que estaban suministrando al ejército componentes defectuosos, debilitando la capacidad de defensa del país. Era un acto de traición. Esto nos supera. Necesitamos a Javier, dijo Alejandro. Contactaron a su hermano pequeño, ahora juez. Javier reunió en secreto a un equipo de los mejores fiscales del país. El problema ya no era interno del ejército, sino una conspiración entre criminales y el sector privado. Se necesitaba la espada de la justicia civil. Los tres hermanos estaban juntos de nuevo. Alejandro usó sus contactos en el Ministerio de Defensa, Carlos investigó la industria y Javier movilizó el sistema judicial. Empezaron a estrechar el cerco sobre el cártel. El contraataque no se hizo esperar. Compraron a periodistas para publicar artículos difamatorios, acusando a los hermanos Vega de usar su antigua influencia para beneficiarse. Movieron hilos políticos para obstaculizar la investigación e incluso amenazaron veladamente a sus familias. Pero los hermanos no flaquearon. Recordaban la lección de su padre, el coraje de proteger lo que se debe proteger. No podían permitir que el país por el que su padre y tantos otros habían muerto se pudriera de nuevo. En medio de una guerra de información, Carlos se arriesgó a contactar con un informante dentro de una de las empresas corruptas para obtener pruebas clave. El lugar de encuentro era un almacén abandonado en el puerto. Pero allí no le esperaba el informante, sino un grupo de sicarios armados con cuchillos. General Vega, qué sorpresa. Has venido tú solo a la boca del lobo. Por tu culpa y la de tus hermanos nos pudrimos en la cárcel. Hoy vas a pagar. Eran matones a sueldo de los exmilitares. En el momento más crítico, la pesada puerta del almacén se abrió de golpe y un grupo de hombres irrumpió en la sala. Eran exagentes de operaciones especiales, miembros del equipo que Alejandro y Carlos habían creado en secreto tras su retiro, una consultora de seguridad. ¿Quién se atreve a tocar a nuestro jefe? La situación cambió en un instante. Los sicarios no eran rivales para aquellos veteranos de élite y cayeron como moscas. Carlos los observó con ojos helados. Todavía no sabéis de quiénes somos hijos. La era de su padre había terminado, pero la de sus hijos, herederos de su espíritu, no había hecho más que empezar. La Segunda Guerra se desataba. Los sicarios confesaron. Detrás de ellos estaban, como esperaban, los exoficiales corruptos. Con ese testimonio, el juez Javier Vega emitió órdenes de arresto inmediatas. La fiscalía se movió a la velocidad del rayo, pero cuando llegaron a sus escondites, ya habían huido. Alguien de dentro les había avisado. Sus tentáculos llegaban incluso a la policía y a la fiscalía. La situación es peor de lo que pensábamos, dijo Alejandro en una reunión de urgencia. Si controlan parte del sistema, no podemos fiarnos de las vías legales. No podemos esperar, insistió Carlos. Están a punto de introducir un cargamento de munición defectuosa.
La vida de nuestros soldados está en peligro. Alejandro tomó una decisión. Solo queda una opción. Si ellos ignoran la ley, nosotros los juzgaremos con nuestra propia ley. Cogió un viejo cuaderno y marcó un número. Respondió una voz de hombre de mediana edad. ¿Cuánto tiempo, mi general? O debería decir, señor asesor. Sargento Robles, ¿cómo estás? El hombre al otro lado era el legendario jefe del equipo de operaciones especiales de la policía militar que había servido bajo el mando de Alejandro. Tras su retiro había reunido a sus antiguos hombres en un equipo secreto, financiado por los hermanos Vega. Eran una hoja en la oscuridad, luchando contra las amenazas que el Estado no podía alcanzar. Necesito vuestra ayuda. Es una última misión, no en nombre del país, sino en nombre del Tigre Blanco. Hubo un silencio. Luego una respuesta cargada de una lealtad inquebrantable. Envíe las coordenadas. Cumpliremos la misión o moriremos en el intento. La noche de la operación, el muelle estaba envuelto en una densa niebla. Los exoficiales corruptos supervisaban la descarga de contenedores con sonrisas de triunfo. Con este último golpe tendrían el control total. Los hermanos Vega deben de estar desesperados. Van a pagar muy caro habernos desafiado. Justo cuando iban a brindar, sombras negras emergieron de la oscuridad. Los exagentes de operaciones especiales se movieron como fantasmas, neutralizando a los guardias en segundos. ¿Qué? ¿Quiénes sois? La única respuesta que recibió el excoronel fue el frío metal de un cañón en su nuca. El equipo aseguró los contenedores con la munición defectuosa, los libros de contabilidad y a todos los criminales. A la mañana siguiente el mundo se despertó con la noticia. Una organización masiva de contrabando de armas había sido desmantelada. La prensa lo atribuyó a un soplo ciudadano anónimo. En el juicio, los acusados se rindieron. Comprendieron que no habían luchado contra dos generales retirados, sino contra la voluntad indomable de proteger una nación, una voluntad heredada de la era de su padre. Fueron condenados a cadena perpetua por traición. Su imperio, construido sobre sangre y codicia, se desvaneció. Terminada la batalla, los tres hermanos visitaron la tumba de su padre. Vertieron un vaso de vino sobre la tierra y guardaron silencio. Descansa en paz, padre. El país que protegiste, ahora lo protegemos nosotros. El sol poniente teñía el cielo de rojo, como una cálida sonrisa de aprobación desde el más allá. El espíritu del Tigre Blanco eterno viviría en los corazones de sus hijos, un escudo inquebrantable para la justicia y la paz de aquella tierra. Con la Segunda Guerra ganada, la vida volvió a la normalidad. El nombre de los Vega se convirtió en un símbolo de justicia, pero ellos siguieron viviendo discretamente. Un día, Alejandro encontró un viejo baúl de madera de su padre. Dentro, junto a un uniforme gastado y medallas descoloridas, había un fajo de cartas. Eran las que su padre había enviado a su abuela desde el frente. Leyéndolas, descubrió al joven Mateo Vega que se escondía tras el hombre adusto que conocía, un joven tierno, aterrorizado por la muerte pero impulsado por un amor inmenso por su familia. Al fondo encontró una carta sin enviar, dirigida a ellos, sus futuros hijos. Mis queridos hijos. Cuando leáis esto, yo ya no estaré. Perdonadme por no haber sido el padre orgulloso que merecíais. Vi demasiado en la guerra, perdí a demasiada gente. Por eso quise daros una azada en lugar de un fusil, el sudor en lugar de la sangre. Pero elegisteis mi camino. Si ese era vuestro destino, recordad solo una cosa, la misión de un soldado no es matar, es salvar vidas. Usad vuestra fuerza no para oprimir al débil, sino para protegerlo y levantarlo. Para que en esta tierra nunca más haya padres que lloren a sus compañeros. Fuisteis mi mayor orgullo. Amaos y seguid el camino que creáis justo. Desde el cielo os estaré cuidando. Vuestro padre que os querrá siempre, Mateo Vega. Con el rostro bañado en lágrimas, Alejandro compartió la carta con sus hermanos. Por fin comprendieron el profundo amor y dolor que se escondían tras el silencio de su padre. Aquella carta se convirtió en su brújula. Fundaron la Fundación por la Paz Mateo Vega, dedicada a ayudar a las víctimas de la guerra y a promover la paz,
cumpliendo el verdadero deseo de su padre, salvar vidas. El legado continuó. El nieto de Alejandro, Mateo Vega II, ingresó en la Academia Militar, la cuarta generación de soldados. Destinado a la misma base donde su tío abuelo Javier había sufrido, se convirtió en un joven oficial ejemplar. Durante una ventisca histórica que aisló un pueblo, desobedeció la orden de esperar y, recordando las palabras de su bisabuelo, lideró a su pelotón en una misión de rescate heroica, salvando a todos los habitantes. Su acto fue aclamado a nivel nacional. La historia del Tigre Blanco resurgió. El gobierno desclasificó los archivos secretos, revelando las hazañas legendarias de Lascoe y de su comandante. Mateo Vega fue condecorado póstumamente con la más alta distinción militar, y se construyó un museo en su honor. La leyenda se completó no con la venganza, sino con el sacrificio y el amor. Décadas más tarde, los tres hermanos, ya ancianos, visitaron el museo con sus nietos. Frente a una estatua de bronce de su joven padre, el pequeño Mateo preguntó: «Abuelo, ¿vosotros sois los hijos del Tigre Blanco?». Alejandro sonrió. «Sí. Ese hombre valiente era nuestro padre». En los ojos de los niños, vieron brillar el futuro de su país, un futuro protegido por